Otra vez, organismos vivos que obstaculizan el crecimiento de un sembrío. Ahí podemos tener pues insectos, arácnidos, gusanos, ¿no? Roedores, malas hierbas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para cada uno de estos grupos se van creando sustancias que los controlan. Por eso es que existen los larvicidas, los rodenticidas, los herbicidas, todos en realidad plaguicidas. Pero uno de estos grupos, dentro de los insecticidas, es decir, plaguicidas que se dirigen para el control de insectos, están aquellos que inhiben el funcionamiento de alguna enzima. En este caso de la enzima llamada acetilcolinesterasa o colinesterasa, que también es el nombre. Entonces, este grupo se conoce como inhibidores de colinesterasa. Y los inhibidores de colinesterasa son un grupo de plaguicidas que reemplazó otro grupo muy conocido que se conocía como organoclorados. El organoclorado, ¿saben qué? Era un grupo de plaguicidas muy bueno. Uno lo usaba y controlaba la plaga, borraba el insecto. Pero ¿saben cuál era el problema? De que pasaban más de 100 años y el plaguicida seguía ahí. Seguía. No se iba, no se descomponía, no desaparecía, seguía ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que 20, 30, 40, 50 años después, uno pasaba por ahí, seguramente eso ya no era un sembrío, era otra cosa, sin embargo, el organoclorado seguía ahí y envenenaba a todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Es decir, es una sustancia que persistía en el ambiente. Y eso es algo que no se busca de un plaguicida o de otras sustancias químicas. Lo que uno busca usualmente es de que uno lo usa, provoca el efecto que uno quiere y desaparezca, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, con los organoclorados no sucedía eso. Persistía demasiado en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se elaboró, se produjo este grupo de inhibidores de colinesterasa, que está dividido en dos: los carbamatos con C de casa y los organofosforados. Y estos sí duraban poco en el ambiente, cumplían el efecto pero duraban poco. Entonces obviamente que eso conviene. Fue por eso de que poco a poco los inhibidores de colinesterasa reemplazaron a los organoclorados. Ahorita ya no debe haber ningún organoclorado que se comercialice, y si lo hacen es ilegal. Incluso están cada vez saliendo más insecticidas más modernos, y este grupo ya también está saliendo del mercado, los fosforados, porque también tienen sus problemas. Algunos de ellos lo vamos a ver ahora. Entonces ya les estaba yo diciendo que este grupo de inhibidores de la colinesterasa se divide en dos grupos: carbamatos y organofosforados. Hasta ahora son la principal causa de intoxicación en el mundo. Representa más o menos un 20% de mortalidad. Y nombres hay muchos. Hay muchos nombres de estos plaguicidas, sean porque es un carbamato o porque es un organofosforado, como lo pueden ustedes ver ahí. Les comento algo: sea organofosforado o sea carbamato, son muy pero muy liposolubles, por lo tanto fácilmente se pueden absorber por la vía digestiva, por la vía respiratoria, por la vía cutánea. Muy fácil. Sea uno o sea el otro. El metabolismo o biotransformación, ya saben lo que es metabolismo, ¿no? Hace un rato hablábamos de eso. Va a ocurrir principalmente en el hígado. Y a veces se producen metabolitos más tóxicos. También hablamos de eso, se acuerdan temprano, en la que como producto del metabolismo se producen sustancias que son más peligrosas que las que ingresó.
habíamos hablado de eso, ¿no? ¿Saben lo que sucede en el hígado? Para que se recuerden, en el hígado sucede dos tipos de reacciones. Cuando una sustancia ingresa, lo que el hígado en un primer lugar busca es que las moléculas de este tamaño se convierten en unas más chiquitas, en sustancias más simples. Eso lo logra por tres tipos de reacciones: reducción, oxidación, hidrólisis. Eso hace que las moléculas grandes se hagan más chiquitas. La segunda parte, ¿cuál es? Que si son sustancias solubles en lípidos o liposolubles, se conviertan en hidrosolubles, es decir, solubles en agua. ¿Para qué? Para que se puedan más fácilmente eliminar. ¿Se entiende? Eso es lo que busca el hígado. Esas dos cosas. Primero las vuelve más pequeñas, segundo, las convierte solubles en agua. Vías de eliminación. Recuerden que ¿cuál es la principal? La vía urinaria. Muy bien. Normalmente en las terminaciones nerviosas existe una serie de sustancias químicas que se encarga del impulso nervioso. ¿Cómo le llaman a ellas? Neurotransmisores. Muy bien. Y hay varios neurotransmisores. Uno muy importante es la acetilcolina, ¿correcto? Que está almacenado en unas vesículas, las cuales se liberan y son captados por sus receptores. Pero estos receptores, una vez que lo captan, transmiten pues el impulso nervioso. ¿Cuánto creen ustedes que normalmente debe durar la vida de una acetilcolina? De una molécula de acetilcolina. Semanas, horas, días, minutos. ¿Qué dicen? ¿Saben cuánto dura? Dura milisegundos. Prácticamente nada. Se libera, hace su acción y debe ser destruida. ¿Por quién? ¿Quién la destruye? La destruye una enzima que se llama colinesterasa o acetilcolinesterasa. Esto es lo que normalmente debe suceder, ¿se entiende? Pero ¿qué es lo que sucede? No sucede eso. Aquí está almacenada la acetilcolina. Se libera, hace su efecto la acetilcolina, y esa acetilcolina se debe dividir en colina y ácido acético por la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasaría si la acetilcolinesterasa, o también llamada colinesterasa, no hace su trabajo? ¿Qué pasaría con la acetilcolina? ¿Aumentaría o disminuiría? Aumenta, y eso es dañino. Entonces, este grupo de plaguicidas hace exactamente eso. No deja que la acetilcolinesterasa haga su trabajo. Al no hacer su trabajo, la acetilcolina aumenta en grandes cantidades en el organismo en el cual fue administrada. Y eso es lo que provoca la muerte, en este caso del insecto. Pero como esto llega en contacto al ser humano, este problema se traslada al ser humano. Entonces, como ven ahí, la acetilcolina, ven que se debería desdoblar en colina y acetato, no se desdobla, porque hay un veneno que puede ser orgáno fosforado o carbamato que no va a dejar que la enzima haga su trabajo, ¿se entiende? Entonces, como no hace su trabajo, la acetilcolina aumenta demasiado en el organismo. Y hay tanta acetilcolina en el cuerpo que produce en forma aguda el llamado síndrome colinérgico. ¿Por qué creen que tiene ese nombre, colinérgico? Porque se refiere que aumenta mucho la acetilcolina, por eso se llama así, síndrome colinérgico, que se debe a un exceso en la cantidad de acetilcolina que está circulando en la persona. Si se acuerdan un poco de anatomía, el sistema nervioso autónomo que existe en el cuerpo, ¿se acuerdan de él? Es un sistema que se divide en dos subsistemas: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. La principal
el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. El principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático es la noradrenalina. Muy bien. Acá nosotros estamos hablando de los problemas que hay en el sistema nervioso parasimpático, porque estamos diciendo que lo que se está alterando en este caso es la acetilcolina. Y la acetilcolina se encarga del funcionamiento de muchas vísceras en situaciones de reposo. Pero cuando hablamos de una situación de estrés, ¿qué cosa se dice que se libera cuando hay estrés? Adrenalina, que junto con la noradrenalina son los neurotransmisores de la vía nerviosa simpática, que no estamos hablando ahorita de ello. Estamos hablando del otro lado, para que se ubiquen. Entonces ahí ustedes ven cómo el impulso nervioso de esa flecha verde se transmite hacia abajo y luego se transmite a toda la fibra muscular. Eso es lo que debería pasar. Pero cuando la acetilcolina aumenta de más, por lo que les acabo de explicar, porque hay tanta, que ya esto comienza a funcionar de una manera deficiente. ¿Qué pasa cuando alguien se infecta o por un grupo o por el otro? Ya les dije, carbamatos o órganos fosforados. Primero les pregunto, ¿cuál es el cuadro más grave de los dos? El cuadro más grave es por los órganos fosforados. Empezamos por ahí. Segundo, ¿cuál de los dos ataca al sistema nervioso? ¿Carbamato? No. Por lo tanto, si ustedes ven a una persona que convulsiona o está en coma, no es un carbamato lo que lo produce. Podrá ser un fosforado o otra cosa, pero el carbamato no produce eso. Tercero, el carbamato, una vez que da todo lo que tiene que dar, pasado un tiempo, sin dar ni siquiera un antídoto, mejora uno solito. Y no vuelve a recaer la persona. El fosforado no. El fosforado, una vez que da ese cuadro agudo que lo puede matar a uno, si no lo mata, a los pocos días puede producir un llamado síndrome intermedio, que luego vamos a ver qué cosa es, y después de unas semanas puede producir neuropatía retardada. ¿En qué consiste esto? Que la persona puede quedar con secuelas para toda su vida, como consecuencia de haberse expuesto a un órgano fosforado. Ya sabemos lo que es expuesto, ¿no? O sea, que tomó contacto. Ya habíamos quedado en eso temprano. Hay un grupo de antídotos que se les conoce en términos genéricos como oxima. Por si acaso, las oximas solo sirven cuando uno se intoxicó con órganos fosforados. No sirve cuando nos intoxicamos con carbamatos. Yo les dije de que el término colinérgico se debe a que la acetilcolina hay un montón, les dije, ¿no? El síndrome colinérgico tiene tres componentes. Un componente muscarínico, otro nicotínico y otro del síndrome neurológico central. ¿Por qué tiene nombre muscarínico y nicotínico? Porque hace muchos años encontraron que los receptores a la acetilcolina tienen esos nombres. Receptores muscarínicos, receptores nicotínicos, por eso tienen ese nombre. Entonces, dependiendo si unos receptores u otros son los más estimulados, el cuadro clínico va a ser diferente, como ahorita van a ver. Cuando los receptores muscarínicos, con M de mamá, son los que más se estimulan, ¿cómo se pone la pupila según esa foto? Miosis, exacto. Se pone bien chiquitita, ¿no? Puntiforme le llamamos también. O sea, hay miosis. ¿Cómo se pone la piel? Bien sudorosa, ¿no? Todo mojado está la persona. Y esa foto es de una enfermera que está aspirándole secreciones a un paciente, ¿no? Entonces junten secreciones respiratorias abundantes, abundante humedad en la piel, la persona se va en diarrea. ¿Se acuerdan que la acetilcolina maneja las vísceras?
el intestino también funciona mal. Si se dan cuenta, la persona está totalmente húmeda. ¿Se entiende? Húmeda está. Entonces, un cuadro colinérgico consiste en que a través de su componente muscarínico la persona se pone toda húmeda. Además de que la pupila se pone pequeñita. Produce trastornos cardíacos, que es otra víscera, claro. ¿Ustedes han visto un electrocardiograma? Seguro que sí. Ahí ese complejo que le llamamos QRS, que va apareciendo cada cierto tiempo, se pone más lento. ¿Por qué? Porque el pulso se vuelve lento. Hay bradicardia. Cuando el componente muscarínico es el que predomina, hay bradicardia. Entonces, hay bradicardia, hay miosis y hay aumento de las secreciones en todas partes, como les dije. Pero cuando los receptores nicotínicos, que son otros que también responden a la acetilcolina, son los que son más estimulados, ¿cómo se pone la pupila? Bien grande. A esto le llaman midriasis. ¿Cómo está el pulso? ¿Cómo está el electrocardiograma? Los complejos QRS están rápidos, ¿no? Son más frecuentes. ¿Eso por qué se da? Porque hay taquicardia, ¿de acuerdo? Y comienza a haber desórdenes neuromusculares. No coordina bien la persona, como lo ven ahí. Entonces hemos hablado de dos de los tres componentes, ¿no? Primero hablamos del el muscarínico, segundo el nicotínico, ¿se acuerdan ahorita? Y falta el tercero, el componente neurológico central. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto está pasando? Porque la persona presenta convulsiones. ¿Qué más? Puede llegar al coma. ¿De acuerdo? ¿Cuál le dije de los dos que produce daño al sistema nervioso? Los órganos fosforados. ¿Un carbomato podrá producir esto? No. Miren. Todo esto que hemos visto hasta ahorita es solamente, miren, la intoxicación aguda. Lo que sucede después que yo me expuse un día, hoy, ahorita, hace un rato, a un órgano fosforado, un carbomato. Como que si es fosforado, yo les dije, va a ser más grave el cuadro. Podrá haber daño al sistema nervioso. Con el carbomato no va a pasar eso. Con el carbomato también yo les dije, si yo logro hacer que la persona esté viva algunas horas, el carbomato solito se retira, sale. La persona mejora. Pero en el caso del órgano fosforado voy a tener necesariamente que usar un antídoto, que sí lo hay, ¿no? Exacto, otro que... Luego les dije que hay otras entidades. Les hablé del síndrome intermedio y de la neuropatía retardada, un tipo de intoxicación crónica. ¿Eso quién lo produce? Les dije. ¿El fosforado o el carbomato? El fosforado. Un carbomato no produce eso. Un carbomato solo lo produce el primer cuadro, la intoxicación aguda. ¿Qué les dije? Nada más. Algo que no les mencioné, tengo que mencionarlo, es esto. Esto. Estaba olvidando. Cuando los receptores nicotínicos son estimulados, muchas veces producen movimientos involuntarios en los músculos superficiales. Y eso le llaman fasciculaciones. Fasciculaciones. La fasciculación es un movimiento del músculo que está superficial, que se produce como consecuencia de que los receptores nicotínicos, no los muscarínicos, se han estimulado, más de la cuenta. Unas 3 semanas después de que una persona sobrevive a un cuadro de intoxicación aguda por un fosforado, puede presentar daño neurológico permanente, del cual vamos a hablar en un ratito.
Pero entre ese momento y el cuadro agudo, es decir, a la mitad más o menos, después del primer día de haberse uno salvado de una intoxicación aguda, puede aparecer una entidad. Como está en ese camino, a la mitad del camino, se le conoce así, síndrome intermedio, por eso tiene ese nombre, medio raro, ¿no? Porque se ocurre en una fase intermedia entre el cuadro agudo que pasó hoy y la neuropatía retardada que puede que la haga de acá a 2 a 3 semanas, como les dije. Después. Entonces el síndrome intermedio se produce más o menos por aquí, después del primer día de haberme salvado. ¿Se entiende? ¿Quién lo produce? Otra vez pregunto. ¿Carramato o forados? Forados. Carramato no produce síndrome intermedio. Algunos fosforados lo producen. Ahí tienen la lista de nombres un poco raros que produce este síndrome intermedio. El metamidofos, el último de la lista, todavía se usa mucho en nuestro país. En la zona de Apurímac, donde estuve hace como un mes, me pidieron que vaya a una asesoría. Yo no conocía Apurímac, ni Andahuaylas. Una barbaridad de tiendas que venden plaguicidas. Y venden bastante órganos fosforados. ¿Cuál? Les pregunté. El metamidofos, lo tienen mucho. Y están ahí felices, están ahí vendiendo el fosforado, están al costado ahí, comiendo, tomando su gaseosa, en un ambiente cerrado. ¿Por qué no abres la ventana? Le digo, para que no me roben, me dice. En el síndrome intermedio hay parálisis de varios pares craneales de acá de la cabeza. Y es por eso que estos pueden producir dificultad para la ventilación, para respirar. Tan grave es esto que la persona ya no puede respirar solito y necesita irse a una UCI para someterlo a ventilación mecánica. Y así se queda en esa situación 1 o 2 semanas. Pero saben lo bueno que puede recuperarse totalmente, siempre y cuando sobreviva ese periodo crítico. Pero se puede salvar. Es reversible esa parte. Entonces, ahora que ustedes ya tienen claro en qué consiste el cuadro agudo, ya hemos quedado que tiene 3 componentes, ¿no? Muscarínico, nicotínico, sistema nervioso central. Mi objetivo es pues controlar estos 3 grupos de problemas. Su compañera hablaba hace un momento correctamente, ¿cierto?, de que existe un antídoto que se llama atropina. Pero yo les pregunto, ¿la atropina sirve para tratar cuál de estos 3 grupos de síntomas? ¿Uno de ellos, 2 de ellos o los 3? ¿Y cuál? Bien, si están todos de acuerdo, qué bien, esa es la respuesta. Entonces, si se acuerdan qué es lo que producía la estimulación muscarínica, ¿se acuerdan? Eso sí va a retroceder, eso sí va a mejorar por darle yo atropina. En cambio, los síntomas o signos que ustedes vieron por estimulación nicotínica, eso no va a cambiar. Así yo le meto 1 kilo de atropina a la persona. ¿Entienden? Entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas que produce la estimulación muscarínica? ¿Qué hablamos? Bradicardia, placialorrea, la diarrea, la diaforesis marcada, las secreciones respiratorias bronquiales marcadas, miosis. Muy bien. Eso puede hacer retroceder la atropina, mejorarla, por hecho. En cambio, los síntomas nicotínicos, fasciculaciones, descoordinación muscular, otros que no mencioné, hipertensión, midriasis, eso no va a mejorar porque yo le ponga atropina. ¿Se entiende? ¿Cuál es el tercer componente que dice ahí? Los producidos por daño en el sistema nervioso central. ¿Qué cosa dije que se da o se puede producir? Coma o convulsiones, dijimos, ¿no? ¿Ustedes van a parar una convulsión por la atropina? No. La atropina no les va a servir para parar la convulsión. Ahí le dan
el tratamiento que le da a cualquier convulsión. Es decir, usan una benzodiazepina, ¿sí? Diazepam. En otros lados, lorazepam. Y si no, otras drogas de segunda línea. Entonces, la atropina no sirve para parar una convulsión. ¿Correcto? Les pregunto, otra pregunta clásica. ¿Hasta cuándo hay que dar atropina? ¿Hasta cuándo se da? Su compañera dice, entre otras cosas, hasta que haya midriasis. ¿Qué dice? Hasta que se ponga rojo. En realidad esa es otra corriente que hay. ¿Qué más? ¿Hasta qué? Hasta que se le sequen las secreciones, dice su compañera. O una segunda respuesta. ¿Qué más? ¿Hay más? La respuesta es, se da atropina hasta que se secan las secreciones. No es un parámetro provocarle midriasis, como dicen algunos, ni es un parámetro volverlo rubicundo, o sea, rojo. Hay algunas escuelas o tendencias que sí decían que sí, pero eso ya no es cierto, es falso. Lo que uno busca es dar atropina hasta que se sequen las secreciones, por favor. Esa es la respuesta correcta. No es hasta que haya midriasis o hasta que se ponga rojo. En otras palabras, hasta atropinizarlo, como dicen, no. Hasta que se sequen las secreciones nada más. En el caso del carbamato, una vez que mejora, ya les dije, ¿va a recaer o no? ¿Qué les dije? Ya no recaen cuando es con carbamato. Pero en el caso del órgano fosforado, dependiendo de qué tipo de órgano fosforado hay un montón, algunos pueden recaer. O sea, lo secaron todo, lo sacaron incluso de la UCI, y a los 2, 3, 4 días puede volver. Lamentablemente es así a veces. ¿Por qué? Porque el órgano fosforado a veces se deposita en la grasa que tiene la persona, así que ahí escondido, guardado, digamos. Y en unos días comienza a salir otra vez de esos depósitos de grasa. Y otra vez le produce el cuadro agudo, del cual ustedes lo salvaron hace unos días. Medio complicado eso. Entonces, si los síntomas nicotínicos no mejoran por dar la atropina, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente trato en forma general los síntomas, ¿no? Si hay hipertensión, bajo la presión. Si está con mucha secreción, le secaré las secreciones con aspiración, ¿no? Pero no puedo dar un tratamiento directo. ¿Va a durar para siempre? No. Va a durar el tiempo que dure el veneno en el cuerpo. Hay venenos que duran horas, otros duran días, depende. Depende de lo que llaman la vida media de la sustancia. ¿Han escuchado lo que es la vida media, no? La vida media es aquel tiempo que tiene que pasar para que la concentración sérica de una sustancia se disminuya a la mitad. Entonces, como les decía, para tratar los síntomas muscarínicos, ahí sí sirve la atropina, que todos creo que la conocen. Ahí tienen la presentación y la dosis. Recuerden que no se busca la atropinización. Secar las secreciones. Nada más. ¿Se puede dar en infusión? Sí. A esa velocidad que ven ahí. 0.025 miligramos por kilo hora. Y recuerden, no revierte los síntomas nicotínicos que estábamos hablando. Yo les dije que había un grupo de medicamentos llamados oximas que sirven como antídoto para los órganos fosforados. Les cuento que en el Perú todavía no hay órganos fosforados, oximas. En países vecinos sí. Hay una empresa con la que a veces me comunico con ellos que va a traer la oxima. La más conocida es la pralidoxima, como dice ahí. Pero es bien caro. El set cuesta $1.500, más o menos.
de 10 ampollas. Todavía no hay acá. El nombre comercial, tal vez lo han leído en un libro, Contratión. Pero no tenemos. Será endovenoso de 1 a 2 gramos hasta en 1 hora. No tenemos ahorita. Ahorita esto es solo pura teoría. Pero parece que ya va a entrar al Perú. Y recuerden, solo sirve para los fosforados. Les dije que para caramatos no. Ya les dije, si alguien convulsiona, ya sepan. El que usa para otro tipo de convulsiones. La atropina no va a revertir la convulsión. Ahora, si le cayó el plaguicida encima, ¿qué harían ustedes? Le dirían a la persona si se puede bañar, que se bañe, ¿no? Que se quite la ropa. ¿Y qué harían con la ropa? ¿La tiran ahí? No, pues tienen que ponerla en una bolsa y etiquetarla. Porque si no hacen eso, alguien que agarra esa ropa y la que quiere lavar o llevar a otro lado, se va a envenenar, se va a intoxicar, porque va a pasar fácilmente la piel. Ya les dije que es recontra liposoluble y se va a envenenar. Tienen que tener mucho cuidado. Si la persona está inconsciente, está muy mal, no se puede bañar, ustedes lo harán. Pero tienen que ponerse guantes. No se olviden, por favor. Y si se lo tomó la sustancia porque estaba deprimido, le sacaron la vuelta, lo que sea, y están dentro de la hora, usarán alguno de los métodos de descontaminación gastrointestinal que hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado de 5 de ellos, de los cuales dije que 1 ya no sirve. Los otros 4 podrían usarlo, pero si están dentro de la hora. ¿Qué pasa si les cayó al ojo una sustancia, sea un carbamato o lo que sea? Le harán irrigación ocular, aunque sea con agua del caño, debajo de un lavadero. En una clínica o hospital lo harán un poquito más refinado. Y nunca duden en hacer un lavado ocular. Y si se equivocaron porque no era necesario, solo lo remojaron un poco. Pero si lo valía la pena, evitaron que se quede ciego. Por eso le digo, nunca duden a administrar una irrigación ocular. Tienen mucho que ganar y nada que perder. Esa es una foto de un síndrome intermedio. ¿Se acuerdan que le dije que lo puede llevar a la ventilación mecánica porque no puede respirar? Se paralizan los pares craneales. Los lleva hasta eso. Pero la persona puede vivir desde ahí. Pasado unos 7 a 10 días, revierte esa parálisis. Así que vale la pena matarse por este tipo de pacientes, ¿no? Pero también yo les dije que los órganos perforados aproximadamente a las 3 semanas pueden producir parálisis permanente para toda la vida de algunos músculos, sobre todo de los miembros inferiores. Como dice ahí, una neuropatía motora de compromiso distal, o sea, de la parte más alejada del tronco, y sensitiva, y bilateral, y uno queda cojo, ¿no? Para toda su vida. Por haberse expuesto solo una vez, ¿ah? No es que tiene que ser una intoxicación crónica, solo una vez. Por eso es que los órganos perforados, que en su tiempo fueron muy buenos en reemplazar a los órganos clorados, como te los dije, ahora también ya están saliendo del mercado. Pero todavía lo usamos, todavía mucho en el Perú. Porque están saliendo plaguicidas más modernos, y menos tóxicos que estos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Qué cosa quieren primero? ¿Benzodiazepinas? ¿Cocaína? No sé. Coca.